Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar que estamos brindando desde Calidad Consultores, en el cual vamos a presentar justamente estos temas muy importantes que están en relación a la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Carlos Toledo, soy director de Calidad Consultores y quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros dos ponentes el día de hoy, a Cecilia Sierra y a Milton Vázquez, quienes van a tener el encargo y el honor de poder brindarles este tema en relación justamente a una coyuntura muy importante, el impacto del COVID-19 en la matriz hiper y en los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? En primera instancia, Cecilia Sierra va a hacer mención justamente a cómo ha sido este impacto del COVID en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego de su ponencia, Milton Vázquez va a dar algunas pautas de cómo elaborar, cómo establecer una matriz hiper en el contexto del COVID-19. Como sabemos, es una pandemia global que nos ha impactado fuertemente en todos los aspectos, en los aspectos no solamente económicos de toda la actividad empresarial, sino también hasta a través de nosotros como familia, como personas. Así que va a ser un aprendizaje muy interesante. Así que, sin más preámbulo, quiero dejarlos con Cecilia Sierra para que pueda iniciar su participación. Bien, buenas tardes. Agradezco a Calidad Consultores por la oportunidad de continuar compartiendo información relacionada al impacto del COVID-19 en los sistemas de gestión. Creo que va a ser una oportunidad interesante para poder ir trazando los efectos de la pandemia a los sistemas de gestión que tenemos implementados en nuestras organizaciones. Como mencionaba Carlos, mi nombre es Cecilia Sierra, soy consultora en sistemas de gestión. He venido desarrollando una serie de proyectos alineados al diseño e implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ello de alguna forma me va a permitir poder compartir algunas experiencias de cómo se han ido adecuando algunos sistemas de gestión a esta nueva normalidad. El propósito que persigo con esta presentación, que perseguimos con esta presentación, es también darles los lineamientos básicos para que ustedes en sus organizaciones empiecen a trazar las primeras líneas de acción, si es que de pronto no han tenido oportunidad todavía de hacerlo, para que puedan ir adecuando sus sistemas de gestión a esta nueva normalidad, ¿no? Una normalidad que en principio pensamos que iba a ser temporal, ¿no? Pero ahora ya no parece tan temporal, ¿no? Es hora de entonces de no dejar estancados o congelados nuestros sistemas de gestión, sino empezar ahora a de pronto alinearlos con los diferentes requerimientos que van saliendo, los nuevos requerimientos que van saliendo. Entonces, para lograr este propósito, se ha preparado esta agenda de temas que voy a cubrir en esta primera presentación del webinar, para poder hablar del impacto de la pandemia en los sistemas de gestión. Primero tenemos que recordar cuál es la estructura básica de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Luego de ello vamos a conversar acerca de las cuestiones generadas a raíz del COVID-19, es decir, cómo esta amenaza de salud pública ha generado una serie de efectos, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino por lo tanto también en las diferentes organizaciones y en sus sistemas de gestión. Y luego ya vamos a entrar a un último punto de agenda, donde conversaremos de cuáles son algunos lineamientos básicos que debemos seguir para poder ir adaptándonos a esta nueva normalidad a través del impacto que ha causado esto en nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces, a lo largo de la presentación pueden ir planteando sus consultas. Ahí hay un chat para que puedan ir escribiendo sus consultas y también vamos a ir atendiendo las consultas que de pronto se puedan ir haciendo a través de los comentarios de Facebook. El primer tema que vamos a ver entonces es la estructura de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, si somos una organización que tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo corriendo, es porque lo hemos desarrollado en base a estas dos normas legales básicas, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento.
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que viene desde el 2011, ha tenido una única modificación en el año 2014, donde principalmente esta modificación estaba orientada a enfatizar el liderazgo del sistema de gestión a cargo del empleador. Se hicieron precisiones sobre los registros que iban a salir en aplicación para las micro y pequeñas empresas. Se hicieron precisiones también con relación a la licencia con goce de haber de los representantes de los trabajadores, ¿no?, para el cumplimiento de sus funciones. Y se dieron algunos alcances adicionales sobre la periodicidad con la que se deben realizar los exámenes médicos ocupacionales y la precisión de que los EMOS de salida o los exámenes médicos ocupacionales de salida son facultativos, ¿no?, excepto para las actividades de alto riesgo. Y en cuanto al Decreto Supremo 005, que lo tenemos corriendo pues desde el 2012, ha habido una serie de modificaciones que van desde el año 2014 hasta inclusive este año, ¿no? Por resaltar las dos últimas modificaciones, ustedes recordarán que en diciembre del 2019 se hizo énfasis en que las capacitaciones que estaban previstas en nuestro plan anual de capacitaciones tenían que ser presenciales, ¿no? Siempre orientadas hacia la función, la tarea de las personas, pero presenciales, ¿no? Cosa que ahora, de pronto, ya no se va a poder desarrollar de esa forma, ¿no? No siempre, ¿no? Salvo algunas actividades, algunas organizaciones que se están reactivando y que de pronto por allí tengan la oportunidad de hacerlo de manera presencial. Vamos a conversar sobre eso más adelante. Pero eso es ese fue el penúltimo cambio del Decreto Supremo 005 en diciembre del 2019. Y luego, en enero de este año, salió el Decreto Supremo 002, donde nos marcaba una serie de precisiones para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y planteamiento de controles, ¿no?, para nuestro CIPARSEC. Siendo, por ejemplo, lo principal, las aclaraciones con la necesidad de actualizarlo anualmente y algunos requisitos con relación a esa actualización. Por ejemplo, tener en cuenta los resultados de las evaluaciones de factores de riesgo al momento de actualizar nuestra CIPARSEC. Entonces, hasta ahí estábamos con sistemas de gestión que estaban estructurados, ¿no?, en base a estas dos bases legales y en base a los principios, ¿no?, de gestión de seguridad y salud del trabajo que están establecidos en la Ley 29783, ¿no? Principios que marcan, por ejemplo, la estructura de nuestro sistema de gestión. Por ejemplo, el compromiso y la empatía del empleador, ¿no? El compromiso que puede ser demostrado por el empleador, por ejemplo, a través del otorgamiento de los recursos que sean necesarios para que el sistema funcione bien. La empatía del empleador al entender la labor que desarrolla su trabajador y el nivel de riesgo del trabajo que se realiza en su organización. La coherencia como un principio fundamental para poder aterrizar lo que tenemos planificado de manera coherente con la realidad, es decir, que exista una coherencia entre lo planificado y lo implementado. El mejoramiento continuo como una base para todo sistema de gestión que pasa por este ciclo que conocemos todos de planificar, hacer, verificar y actuar. Todo con el fin, pues, de proponer siempre acciones de mejora para el desempeño de seguridad y salud en el trabajo de las empresas. La autoestima y el trabajo en equipo, es decir, que el trabajador reconozca lo importante de cuidar su integridad y que la mejora en el desempeño de seguridad y salud en el trabajo se va a lograr siempre trabajando como un solo equipo, ¿no?, cuidándome y cuidando a los demás. La cultura de prevención de riesgos laborales, entendiéndose como los valores y todas las acciones que se realizan en la organización en pro de la prevención de riesgos. La existencia de medios de retroalimentación para que puedan comunicarse los diferentes niveles de la organización y así buscar mejoras a nuestro sistema de gestión. El reconocimiento al personal proactivo, que siempre está al tanto de qué cosas se podrían mejorar dentro del sistema de gestión, la evaluación de los riesgos, de los principales riesgos, ¿no?, dependiendo de la naturaleza de la organización, y la promoción de la participación de todos los trabajadores, de las organizaciones sindicales, a través de sus representantes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la base legal, tanto Ley 29783 como Decreto Supremo 005, y con la aplicación de estos principios, se estructuran nuestros sistemas de gestión. Y para poder estructurar nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, probablemente recordemos lo primero que hemos hecho es un estudio de línea base,
¿no? Que nos permite de alguna manera poder detectar las brechas entre lo que tengo en mi organización y en lo que resulte aplicable en base a la legislación transsectorial, como por ejemplo la ley y el decreto supremo que les acabo de mencionar, pero también con relación a la legislación que sea aplicable en temas específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos legislación relacionada a los exámenes médicos, al perfil del médico ocupacional, a las inspecciones, al desarrollo de auditorías, entre otros, ¿no? Y tenemos de pronto por ahí también normativa sectorial. Entonces, cuando yo desarrollo este estudio de línea base, lo que hago es detectar todas las brechas para poder así estructurar un plan de desarrollo de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y el siguiente paso ha sido seguramente implementar las brechas, lo he evaluado de pronto a través de las auditorías típicas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y siempre estoy proponiendo acciones de mejora que en el marco del sistema de gestión de SCT van de la mano con la revisión que realiza el empleador, esta revisión que se tiene que hacer al menos una vez al año, ¿correcto? Entonces, habiendo pasado por ese flujo, tengo un sistema de gestión que se encuentra estructurado bajo el ciclo PHBA, donde va a contar con elementos clave, ¿no? Como son, por ejemplo, la documentación, las personas, ¿no? Entendiéndose las personas no solamente los trabajadores, el empleador, sino también la cultura que debe vivir ese personal para poder trabajar en pro del sistema de gestión. Los espacios de trabajo son un elemento clave para que este sistema de gestión funcione, refiriéndose pues al inmueble, a las instalaciones, al mobiliario, entre otros. Las TIC, ¿no? Que ahora han sido tan usadas con el trabajo remoto al que nos hemos visto pues necesarios de adaptar. Y los servicios. Los servicios como por ejemplo los servicios de médicos ocupacionales, los servicios de mantenimiento, los servicios de soporte en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que de pronto por ahí hemos tenido la necesidad de contratar en nuestras organizaciones. Entonces todos estos elementos forman parte de la estructura de funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La documentación se menciona como un primer elemento principal porque si estamos hablando de un sistema de gestión, la documentación como tal nos permite establecer las políticas de funcionamiento del sistema de gestión, ¿no? Los lineamientos principales, cómo va a funcionar la planificación de la actividad preventiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, es inevitable mencionarlos, tenemos que mencionar que si tenemos un sistema de gestión, pues hay documentación que se desarrolla como evidencia del cumplimiento de los lineamientos dados por el gobierno a través de sus diferentes normativas, ¿no? Entonces es así que nos sale o obtenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que va a tener al menos estos elementos, ¿no? Yo estoy mencionando aquí los elementos típicos que suelen aparecer en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero puede suceder que de acuerdo a las particularidades de cada organización, hayan elementos que de pronto no correspondan o de pronto elementos adicionales, como por ejemplo si tal vez soy una microempresa y con menos de 20 trabajadores no me corresponderá de pronto tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero diferente el escenario de pronto si soy una empresa grande con 1000 trabajadores, donde de pronto decir planificación de la actividad preventiva involucra pues una serie de documentación que establece cómo va a funcionar mis operaciones, ¿no? Entonces, los elementos típicos pues que vamos a encontrar en la estructura de todo sistema de gestión, aparecen pues elementos de planificación como por ejemplo la política, los objetivos y la planificación para lograr estos objetivos, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, la CIPER-C, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, la planificación de la actividad preventiva, entre otros, una serie de elementos que forman parte de la estructura de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿por qué los menciono? ¿Por qué era importante mostrar esta diapositiva? Porque si estamos hablando de una charla en la que vamos a tocar cuál es el impacto de la pandemia frente a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ustedes viendo esta diapositiva ya pueden ir imaginando cuáles son aquellos elementos que se van a ver tocados por los efectos de la pandemia, ¿no?
De hecho, ya estamos pensando por ahí seguramente en nuestro plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? En cuál de nuestras etapas del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo se incorporará, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿correcto? Entonces, a raíz del COVID-19 cae por su propio peso indicar pues, que para todas las organizaciones se presenta esta amenaza de salud pública, ¿no? De naturaleza de salud pública. Y esta amenaza se puede describir como simplemente la presencia de la pandemia COVID-19, ¿correcto? Que en las diferentes actividades cotidianas pues ha tenido impactos de orden social, económico, laboral, ¿no? Y en las organizaciones, tangiblemente lo que produjo, lo que está produciendo, ¿no? Es paralización de las actividades o el cambio en la forma de ejecución de las actividades, ¿correcto? Y eso de por sí, pues, trajo muchos efectos, ¿no? Trajo, por ejemplo, la declaración, pues, del estado de emergencia, trajo la adopción del trabajo remoto para organizaciones que de pronto no estábamos preparadas para poder asumir ese trabajo remoto, trajo la necesidad de adoptar nuevas normas de convivencia, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, hábitos de higiene cada vez más fuertes, con mayor énfasis, ¿no? Y entonces, lo que hace el gobierno es tratar de estructurar todas estas nuevas formas de trabajo en normativa, ¿no? Y ustedes han sido testigos, todos hemos sido testigos de cómo a raíz de todas estas necesidades de adopción de nuevas formas de vida, han salido normativa en una cantidad impresionante, ¿no? Y con una frecuencia impresionante, ¿no? Entonces, creo que cada semana o cada 15 días estábamos abriendo pues 4 o 5 nuevas normas que iban aplicando pues de manera transversal y también de manera sectorial, ¿no? Es así pues que tenemos normativa que está relacionada con la emergencia sanitaria, con la declaración de emergencia sanitaria que ahora nos vamos pues hasta septiembre, y con la declaración del estado de emergencia que ya está por, entre comillas, si es que no sale una nueva prórroga, terminar este 30 de junio. Salieron normativas relacionadas al trabajo remoto, a la elaboración de los planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, normativa relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, el decreto legislativo 1499 tan fundamental para nuestros sistemas que ahora lo vamos a mencionar también, normativa relacionada a SUNAFIL, ¿no? Ha salido un nuevo protocolo con relación a cómo se van a llevar a cabo las inspecciones en el ámbito de la emergencia sanitaria, ¿no? En el contexto de la emergencia sanitaria. Bueno, tenemos legislación orientada hacia la reanudación de actividades por fases, ¿no? Los protocolos sectoriales, que son muchísimos los que han ido saliendo, y normativa, por supuesto, relacionada a la salud pública y a los aspectos laboral y económico. Y ahora, ¿cómo todo esto impacta en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De hecho, yo les mencionaba uno de los decretos, uno de los aspectos que ha sido abordado por el gobierno es darnos pautas sobre cómo se va a ir adaptando nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, al menos en el contexto de la emergencia sanitaria, ¿no? Y salió, ustedes recordarán, salió el decreto legislativo 1499 en mayo de este año, el 10 de mayo me parece, donde nos daba algunas luces de cómo íbamos a ir adaptando los elementos de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Algunas salvaguardas, al menos en lo que dure el espacio de la emergencia sanitaria, ¿no? Se mencionaba en este decreto legislativo, por ejemplo, que se promueve el uso de los medios de comunicación virtual entre las organizaciones sindicales y los empleadores para mantener de alguna forma ese nexo y esa comunicación que existe con esta parte interesada tan relevante para una organización. Nos dio luces sobre cómo van a funcionar los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Los preocupacionales se mantienen para los de alto riesgo y solo aplican para quienes de pronto no cuentan con un EMO en el último año, ¿no? Los EMOs periódicos son suspendidos, por ejemplo, si de pronto me tocaba justo pasar por examen médico ocupacional en marzo o en abril, no lo voy a hacer de pronto hasta que pase el periodo de la emergencia sanitaria.
El médico ocupacional siempre tiene que validar la información del trabajador, y se mantiene la vigilancia de la salud en el ámbito del COVID-19, ¿no? A raíz de los lineamientos de la RM 239 y sus modificatorios. En cuanto a las capacitaciones, ¿no? Que era un tema que nos tenía pensando a todos los que manejamos sistemas de gestión en marzo, abril, ¿cómo íbamos a manejar las capacitaciones que tienen que ser presenciales, pues por el decreto supremo que salió en diciembre del año pasado? Pues el decreto legislativo nos dio una salvaguarda, ¿no? Nos dijo, las presenciales se van a dar solo al momento de la contratación y en los cambios de función y con las medidas de bioseguridad que sean aplicables y necesarias, de acuerdo a lo que establezca nuestro plan de vigilancia, ¿no? Del COVID-19. Y el plan de capacitación que tenía previsto, pues lo puedes desarrollar de manera virtual, ¿no? Entonces, en el ámbito, en el contexto de la emergencia sanitaria, eso no quiere decir que vaya a quedar para siempre, ¿no? Sino al menos en el ámbito de la emergencia sanitaria, el plan de capacitación se puede empezar a desarrollar de manera virtual. Las auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se suspenden, ¿no? Se suspendió esa obligatoriedad, no se eliminó, se suspendió la obligatoriedad durante el periodo de la emergencia sanitaria, es decir, hasta septiembre. Y luego, si es que no hay una prórroga adicional no hay una prórroga de la emergencia sanitaria, se van a tener 90 días calendarios para poder realizarlas. ¿De acuerdo? Entonces, algunas organizaciones hablan de ejecutar auditorías remotas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En realidad, punto de vista, es cierto, cuando uno hace una auditoría de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues hay un espacio de tiempo que se dedica para la revisión de documentación. De pronto ese espacio de tiempo se podría desarrollar de forma remota, ¿no? La revisión documentaria, siempre y cuando se aseguren que ambas partes puedan tener los recursos necesarios para poder desarrollar de manera eficaz ese proceso de verificación. Pero no quiere decir que solamente me voy a quedar en la auditoría documentaria, ¿no? Sino también ahora tengo que desarrollar la auditoría de campo. La auditoría de campo la dejo en stand-by hasta los 90 días calendarios que me da este decreto legislativo 1499. Salvo con todas las medidas de bioseguridad, pueda desarrollar la auditoría de campo. Pero una auditoría de campo es necesaria si estamos hablando de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, el decreto legislativo nos dio una pauta adicional sobre la duración del mandato del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Nos menciona pues que si justo nos tocaba hacer el proceso de elección durante el periodo de la emergencia sanitaria y no tengo los recursos o no es posible realizar el proceso de elección en este escenario, el mandato de estos miembros del comité y del supervisor se va a prorrogar hasta el término de la emergencia sanitaria. Entonces, el decreto legislativo en realidad nos brinda lineamientos para otros aspectos adicionales de inspección, ¿no? Pero si hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como tal, estos 5 son los principales que se han mencionado. A mi punto de vista, hubiese sido interesante también que se explique qué va a pasar con los monitoreos de agentes ocupacionales, ¿no? Porque seguramente muchas organizaciones tenían establecidos en sus programas de trabajo la ejecución de monitoreos de agentes ocupacionales, ¿no? Pero no se precisó ello dentro de este decreto legislativo. Entonces, el decreto legislativo nos da unas luces, ¿no? De cuál es, de que el impacto del COVID-19 sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, nos da algunas pautas, algunos lineamientos a seguir durante este periodo de emergencia sanitaria, ¿no? Pero, ¿qué otros efectos va a venir a raíz de la pandemia a trastocar nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones? Recordemos los elementos principales, tenemos la documentación, las personas, los espacios de trabajo, las TIC y los servicios son los elementos principales para el funcionamiento de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y uno de los elementos principales, uno de los documentos principales que va a causar de pronto un impacto
en nuestro sistema es el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo. De hecho, si vemos las resoluciones ministeriales que indican la necesidad de contar con este plan, se menciona pues de que este debe integrarse como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero no olvidemos también que antes del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, existió la necesidad de contar con un plan comunicacional, ¿no? Ustedes recordarán la RM 055 que salió en marzo, unas semanas previas a la declaración del estado de emergencia, y se mencionaba pues en esta resolución ministerial la necesidad de tener un plan comunicacional, ¿no? Si ahora yo estoy integrando ese plan comunicacional como parte del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, puede tratarse así, pero lo debo tener claro, ¿no? Debo tener claro que ese plan comunicacional forma parte del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo que tengo diseñado para mi organización. ¿De acuerdo? Entonces, este plan para la vigilancia es el documento que va a expresar todas las medidas de control, de bioseguridad, políticas, gobernanzas, lineamientos que van a aplicar a mi organización para tratar de prevenir la propagación del COVID-19 en el ámbito laboral, ¿no? Y por lo tanto, eso trae una nueva forma de aplicación de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y puede tener efectos sobre cada uno de los elementos que se muestran en esta gráfica, ¿no? Y que son parte del sistema de gestión. Va a tener efecto, entonces, en la documentación, va a tener efecto en la cultura de la organización, en las personas, va a tener efecto en las instalaciones, los espacios de trabajo por la aplicación de los controles establecidos dentro del plan, puede tener efecto, entonces, también sobre el uso de las TIC, ¿no? Por ejemplo, si se adopta el trabajo remoto como tal y ya nos volvemos de un trabajo remoto a un teletrabajo, puede tener efecto y va a tener efecto también en la forma en la que se ejecutan los servicios conexos en mi organización, ¿correcto? Entonces, de aquí en adelante les voy a dar algunas ideas de cómo se puede ir adaptando nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a esta nueva normalidad, ¿no? De hecho, si soy una organización que de pronto tiene un RISC, ¿no? Recordemos pues que pueden haber modificaciones ahora en las responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Por ejemplo, una de las responsabilidades adicionales que nuestro comité está teniendo a raíz de toda esta situación es la revisión y aprobación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? La adopción del teletrabajo hace que se modifiquen los estándares de seguridad y salud en el trabajo en las operaciones, ¿no? Si mi organización va a adoptar el teletrabajo, ¿no? Porque de pronto inició con el trabajo remoto y lo va a adoptar ya como una forma de ejecución de sus operaciones, ¿cuáles son los estándares de seguridad y salud en el trabajo que ahora se van a dar a los trabajadores? ¿Correcto? Por lo tanto, como toda esa información está dentro del RIS también, puede tener un efecto sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene que haber una coherencia, ¿no? Entre lo que dice mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo con la ejecución de mis actividades según el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Los objetivos, sin duda, se van a tener que revisar, ¿no? Yo de pronto tenía un planteamiento de objetivos a inicios de este año con unas metas establecidas bajo un escenario distinto, ¿no? Y tenía planificada la ejecución de una serie de actividades. Esos objetivos se van a tener que revisar, ¿no? Los I+C también se ven afectados. Los I+C, ustedes saben, es una herramienta fundamental que se elabora en el desarrollo de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Milton les va a hablar más acerca de los efectos de la pandemia en el I+C, pero sin duda es un elemento del sistema de gestión que se ve afectado por la pandemia que está ocurriendo y por esta nueva normalidad, ¿no? Nuestro programa anual de seguridad y salud en el trabajo también se tiene que ajustar, ¿no? Todas las actividades que yo tenía prevista en un inicio revisar, de pronto ahora no se van a ejecutar, ¿no? Ya corren en cuanto a plazos, ¿no? Hay que hacer un ajuste del PAS, hay que volver a aprobarlo por el comité,
De pronto esos agentes ocupacionales que tenía pensado monitorear en abril, ya no lo voy a poder hacer, sino voy a tener que esperar de pronto que se reactiven las empresas que me brindaban ese servicio para poder realizarlo, ¿no? Las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo cambian de tenor, ¿no? A raíz pues, de la vigilancia que debo hacer al COVID-19 en mi trabajo, ¿no? Las inspecciones seguramente van a estar centralizadas ahora en ver cómo va el funcionamiento de mi plan de vigilancia, prevención y control. Asimismo, también los simulacros se reprograman, entre otros. Y, por supuesto, el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 puede tener un efecto, los lineamientos que están establecidos en este plan van a tener un efecto sobre los procedimientos de trabajo que tengo establecidos en mi organización, ¿no? Todo en línea con el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Los controles operacionales que están establecidos en el plan de vigilancia y que se tienen que adoptar ahora no solamente a nivel documentario, sino también a nivel de infraestructura, a nivel de cultura, a nivel de formación, van a tener pues, que ser implementados, ¿no? Por eso es que aquí coloco estos elementos principales del sistema de gestión: personas, espacios de trabajo, TIC, servicios, ¿no? La cultura en la organización tiene que cambiar, ¿no? No digamos cambiamos los valores de la organización, los valores se mantienen, pero sí cambiamos los hábitos, mejor dicho, ¿no? Los hábitos de las personas se van a ver modificados porque entendemos pues que estamos en una nueva normalidad, ¿no? En un nuevo contexto, ¿no? Y que tenemos que cumplir con los lineamientos establecidos en el plan de vigilancia. Los espacios de trabajo se pueden modificar de acuerdo a los controles operacionales que haya determinado mi plan de vigilancia. El uso de las TIC se puede incrementar, sobre todo para aquellos puestos de trabajo que van a continuar laborando de manera remota. Y los servicios, pues ahora van a tener que ser contratados bajo nuevas reglas, ¿no? De pronto, si antes tenía servicios de mantenimiento de los servidores de mi organización, por dar un ejemplo sencillo, pues ahora cuáles van a ser los requisitos de ingreso de este proveedor, ¿no? De hecho, la formación ahora tiene que incluir actividades de sensibilización que estén en línea con lo establecido en el plan de COVID-19 y los lineamientos del decreto legislativo 1499 se pueden adoptar. En cuanto a los equipos de seguridad de emergencia, pues hay un incremento en los equipos de seguridad. De pronto antes yo era una organización que no tenía para nada previsto el uso de mascarillas, pero ahora sí. Entonces eso va a generar que los equipos de seguridad de emergencia se incrementen y que por lo tanto mantenga un registro de ellos, ¿no? Y debo promover de alguna manera que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo siga funcionando, tal vez no con sesiones presenciales, pero debe seguir funcionando, ¿de acuerdo? ¿Por qué debe seguir funcionando? Uno, porque tenemos una necesidad de actualizar mensualmente el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. Y quien lo aprueba es el comité o el supervisor, ¿no? De hecho, se están modificando algunos controles operacionales dentro de mi organización. Entonces, quien debe dar fe de los cambios que se están haciendo es el comité. Entonces, hay que promover que el comité siga funcionando, hay que darle fuerza al comité para que pueda seguir participando en el sistema de gestión de SST. Finalmente, pues, en cuanto a los EMOS, a los exámenes médicos ocupacionales, adoptamos los lineamientos del decreto legislativo 1499, al menos hasta que pase el estado de emergencia sanitaria, el periodo de emergencia sanitaria. La vigilancia de la salud también se mantiene en línea con lo establecido en nuestro plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. En la investigación de eventos, aquí me refiero a eventos como por ejemplo accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, ¿correcto? Es muy probable que yo haya tenido definido en la organización algún flujo, algunos lineamientos, un procedimiento de investigación de esos eventos. Entonces, ahora no estaría de más de pronto agregarle algunos lineamientos sobre qué hacer en caso que se detecten situaciones sospechosas de COVID-19 en el ámbito laboral, ¿no? Esto va a estar escrito o lo vamos a tener claro desde nuestro plan de vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? Pero si queremos integrar eso a nuestro sistema de gestión es cuando esos lineamientos de pronto empiezan a formar parte de las políticas de funcionamiento de mi sistema de gestión en la documentación de mi sistema de gestión.
Y bueno, para el desarrollo de las auditorías, sigo los lineamientos del decreto legislativo 1499, los puedo adoptar, no hay ningún problema, tengo 90 días hasta terminada la emergencia sanitaria para poder desarrollar las auditorías del sistema de gestión. Y finalmente, pues va a tener que haber algún momento, probablemente sea pues en los últimos meses del año, en las que el empleador tenga que hacer una revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces, ustedes están notando de que a raíz pues, de la normativa que va saliendo, de los nuevos hábitos, de los nuevos controles operacionales que se van a tener que implementar, de la normativa sectorial también, porque ahorita yo estoy mencionando normativa en términos generales, transsectorial, ¿no? Pero existen protocolos sectoriales para cada una de sus organizaciones, ¿no? Pueden existir de acuerdo al sector al que pertenezcan. Entonces, ahí nos toca nuevamente hacer esta línea base, es decir, hacer el ejercicio de ver qué brechas tenemos con relación a lo que la normativa nos está solicitando implementar, ¿correcto? Una vez que tenga identificadas esas brechas, elaboro el plan de trabajo, hago una implementación de brechas para luego someterlo a una evaluación, ¿correcto? A una evaluación a través de una auditoría, a través de las inspecciones periódicas que desarrollo, entre otros, y en base a eso proponer acciones de mejora para ir alineándome a ello y de pronto encontrar por ahí oportunidades de ir mejorando nuestro desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, buenas tardes. Presentarme, mi nombre es Milton Vázquez. Bueno, estamos viendo en este curso que es virtual. Vamos a ver lo que es el IPER, el impacto también que se tiene pues, en las organizaciones en la matriz de IPER, de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Bueno, quien les habla es auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo para realizar evaluaciones periódicas al sistema de gestión. Es máster también en lo que es un MBA, un máster en lo que es la Universidad Nacional de San Marcos en Sistemas Integrados de Gestión, auditor líder de normas y otras normas, especialista también en materiales peligrosos, y bueno, ya pasando un poco a lo que dicta el tema de la matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles, vamos a ver en este curso cómo es que el impacto finalmente de esta pandemia llega finalmente a las matrices e impactan a las empresas. Y también como auditor me permite explicarles un poco algunos pequeños detalles o incumplimientos que se tienen al momento de auditar estas plantillas o estas matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. ¿No? Dada la primera pregunta siempre que lanzo es ¿por qué o qué es IPER? ¿No? El IPER es una identificación de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de controles, ¿correcto? La cual, como bien mencionaba Cecilia, da la normativa de la ley 29.783 del año 2011, y ya desde el 11 a la fecha 2020, esta es una normativa que es de aplicable a nivel nacional. Entonces son ya aproximadamente 9 años donde las organizaciones, las empresas deben haber trabajado con estas matrices, con esta identificación y haberlas implementado. Vamos a ver un poco de normativa y vamos a ver cómo es que también esta normativa reciente de la modificación del artículo 57 de la ley finalmente se ve modificada por otros factores y todas las organizaciones deben haber modificado también sus matrices CIPER con otros parámetros, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos elaborar un IPER? Entonces, esta presentación un poco la vamos a hacer interactiva con todos los participantes. Ahí he dejado justo en la presentación un link para que puedan ustedes ingresar y puedan brindar sus respuestas y finalmente por ideas comunes, por qué es importante o por qué debemos elaborar un IPER en estas circunstancias, no solamente para el factor del SARS-CoV-2, sino
para los riesgos laborales también que están expuestos todos los trabajadores, pues, ¿no? Entonces, mientras van ingresando a ese link, ponen ese código, vamos a ir viendo un poco las respuestas que se están teniendo, pues, ¿no? Ya, perfecto, ahí vamos teniendo ya las respuestas por salud, seguridad, control ocupacional, peligros. Vamos viendo a ustedes en sus pantallas también todos los puntos importantes por qué las organizaciones o todos los sectores, Fuerzas Armadas, sectores públicos, privados, medianas empresas, pequeñas, deben también implementar su matriz IPER, ¿no? Para controlar los riesgos, ¿correcto? Nos ayuda a identificar también los peligros. Perfecto. Para mitigar o eliminar también, ¿correcto? Así es. Para prevenir accidentes. Correcto. Cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo también, ¿no? Ojo que en este momento que estamos viviendo las empresas, las entidades fiscalizadoras, si bien ha salido una normativa que finalmente la 085-2020-TR, que donde hay inspectores que están yendo a fiscalizar la implementación de los planes, también están viendo lo que son riesgos laborales. Es por ende la importancia, ahí estaba viendo la pregunta, la importancia de consolidar el IPER con todos estos factores, considerando los nuevos peligros del SARS-CoV-2, el tema de sus riesgos y qué controles se están dando y cuál es la jerarquía de controles a implementar. Bueno, entonces como vemos, tenemos 37 respuestas. Vamos añadiendo para mitigar los riesgos. Así es. Es la base para el control. Hay muy buenas respuestas. Perfecto. Prevenir accidentes, evaluar los riesgos, controlar los riesgos para prevención. Hay muchas similitudes en las respuestas. Cumplir requisitos legales para establecer controles. Así es, prevenir accidentes, prevenir enfermedades ocupacionales, identificar, cumplir con la reglamentación, evitar situaciones de emergencia. Correcto. Entonces, vemos la importancia de elaborar un IPER para la prevención de accidentes, incidentes también, finalmente evitar cualquier tema de alguna enfermedad ocupacional, prevenir enfermedades ocupacionales, ¿correcto? ¿Listo? Vamos cerrando, vamos avanzando un poco en la presentación. Perfecto, como vimos en las respuestas, hay una serie de puntos importantes por qué elaborar el tema de la matriz IPER, identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles. Un poco acá lo que he puesto, los requisitos legales desde el año 2011 que nació la ley, finalmente que aplica a todos los sectores, es el tema de la implementación de esa matriz IPER, de la ley, su reglamentación 005, su resolución ministerial, que en el anexo 3 también da muchos métodos, muchos ejemplos de formatos de matrices IPER, que lo vamos a ver a continuación. Y en los diferentes sectores también,
que también dicta al tema del cumplimiento de elaboración de una matriz de hiper, ¿no? Pero ¿qué es? Vamos un poco a ver algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es un peligro? En las definiciones del Decreto Supremo 005-2012 Trabajo finalmente define al peligro como una situación, ¿correcto? Una situación intrínseca que puede ocasionar algún daño a la fuente, a la situación o también algún acto. Vemos que en esta época que estamos viviendo, que vamos a ver adelante también, cómo es que el hábito, ya mencionaba Cecilia, los hábitos, los comportamientos vienen a ser un factor importante en el tema de los riesgos o controles que podemos tener para evitar cualquier tema de enfermedad ocupacional o un tipo de accidentes. ¿Correcto? ¿Y qué es un riesgo? Es la probabilidad de que este peligro finalmente se materialice. Por ejemplo, riesgo de atrapamiento, riesgo de caídas a distintos niveles, riesgo de caídas al mismo nivel también, ¿correcto? Es fuente de acto o situación que tiene también el potencial de generarte daño. ¿Qué tipo de peligros hay? Físico-químicos, mecánicos, los químicos, los psicosociales. También vamos a ver los peligros dados por el tema de la cuarentena, ¿correcto? Por qué peligros psicosociales están generando actualmente, el peligro biológico, el virus SARS-CoV-2, qué peligros eléctricos, locativos también, peligros ergonómicos, físicos. Lo que son fisioquímicos, mecánicos, eléctricos, locativos generan, por ejemplo, lo que son accidentes, ¿correcto? Y lo que son psicosociales, biológicos, ergonómicos, físicos, químicos, también pueden producir enfermedades profesionales, ¿no? Tipo de peligros, los físicos, tenemos eléctricos, ruido, vibraciones, temperaturas, radiaciones. Químicos, tenemos los polvos, los humos, líquidos, nieblas, gases, vapores. Vamos a ver específicamente más adelante los relacionados al tema del COVID, ¿no? Los biológicos, el virus, bacterias, hongos, parásitos, vectores. Los psicosociales, sobre la carga de trabajo, ¿no? Acosos laborales, hostilidad. Los ergonómicos, ¿correcto? Los ergonómicos, manejo de cargas, movimientos repetitivos, posturas forzadas, aplicación de fuerzas, empuje, extracción. Ergonómicos también vamos a ver en lo que dicta el tema de teletrabajo, ¿no? O los trabajos que se están realizando en casa, vamos a ver adelante cómo también implica o hay que incluirlos en la matriz hiper, bueno. Entonces acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, peligros, el ruido mayor a 85 decibeles generado por una compresora, el riesgo de sobreexposición al ruido, consecuencias hipoacusia inducida por ruido, ¿no? La prensa sin cuerda, atrapamiento, herida, amputación, peligro, levantar carga en espalda doblada, por ejemplo, sobre esfuerzo, zona lumbal, hernia, lumbalgias, pisos resbaladizos con cera, riesgo de caída al mismo nivel, ¿correcto? Consecuencias, contusión, fisura, fractura, peligros también el tema de asbesto, sobreexposición por asbesto, enfermedad en las vías respiratorias o asbestosis. Acá, por ejemplo, vemos algunos ejemplos de la RM050-2003, que es la información, los formatos con información mínima para requerir. En el anexo 3 existen estos formatos. Por ejemplo, acá hay un método en la cual es el tema de solamente el riesgo, la evaluación del riesgo es en probabilidad por severidad, ¿no? Este es un método, solamente presento la plantilla, a continuación vamos a ver cómo es que se evalúa. Acá hay otro método, ya el riesgos igual es probabilidad por severidad, pero la probabilidad ya es una sumatoria de índices de personas expuestas, índice de procedimientos, índice de capacitación, índice de exposición, índice, realmente se determina, se hace sumatoria y vamos sumando. Acá lo vamos a ver a continuación. Acá hay otro formato, por ejemplo, de matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgos y controles, pero esto ya en función al decreto supremo 024, que es el sector minería, reglamento de seguridad y salud ocupacional de minería. Entonces, acá hay algunas precisiones que realizar. La documentación, según el decreto supremo, el artículo 32, por ejemplo,
Dice la documentación del sistema de gestión que debe exhibir el empleador. En el inciso C está la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. ¿Correcto? La documentación referida en el A y C deben ser exhibidas en un lugar visible dentro del trabajo. Muchas veces cuando se realizan las auditorías, se encuentran, por ejemplo, hipers no muy didácticos o dinámicos para el entendimiento de los trabajadores. Entonces, dadas las diferentes metodologías, normalmente se recomienda que finalmente la comunicación llegue y que sean entendidas. Normalmente se encuentran matrices hiper con letras muy pequeñas, ¿no? Y cuando se hacen las consultas a los trabajadores, ¿cuáles son tus peligros? O dónde se encuentran, por ejemplo, en qué lugar se encuentran exhibidas dentro del centro de trabajo. No saben su ubicación, por ejemplo, o finalmente no se le difundió, o el hiper solamente se hizo en escritorio y no llegó hacia el trabajador. Bueno, en la evaluación de riesgos en la ley, el artículo 57 dice que tiene que ser actualizada como mínimo una vez al año. Cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Acá también hay un pequeño un incumplimiento a este artículo porque normalmente cuando se audita a las empresas, las evaluaciones o los CIPER, hay muchas empresas que lo actualizan, sí, una vez al año, pero esa evaluación una vez al año, dentro del periodo del año, han tenido incidentes y accidentes. Entonces, cuando se hacen las preguntas posterior a este incidente o este accidente que se ha tenido, ¿has modificado tu matriz hiper de evaluación de riesgos? ¿Has incluido los nuevos peligros? ¿O qué riesgos nuevos han salido? ¿O los nuevos controles producto de los accidentes que se han tenido? Normalmente no se encuentran esta nueva actualización. Asimismo, se le hace las consultas, por ejemplo, al trabajador, o lo que se recomienda acá, de que cuando realicen algún cambio en la matriz de identificación en el hiper, puedan realizar un cambio visual también en la matriz hiper exhibida, para que el trabajador conozca qué peligros se han adicionado, qué riesgos nuevos se han tenido, qué nuevos controles se han adicionado en esta nueva actualización. Bueno, en la participación de los trabajadores en el hiper, ¿correcto? En el artículo 19 dice que tienen que participar los trabajadores, sus organizaciones sindicales, es indispensable la participación en el hiper, ¿correcto? Así como en la elaboración también del mapa de riesgos. También el hiper debe participar el comité en el hiper, o si no, solicitando al empleador los resultados del hiper también y sugerir medidas de control y hacer seguimiento en esto. Al final vamos a ver cómo es que es el proceso de elaboración hasta la actualización del hiper, la difusión y la eficacia también de las acciones. Normalmente se elabora con equipos, con trabajadores, se difunde, pero ahí nada más llega y no se hace la verificación finalmente de que esos controles se estén aplicando en campo, ¿no? El empleador debe identificar los peligros y debe realizarlo en forma periódica con la participación y consulta de los trabajadores, de la organización sindical o del comité o supervisor de seguridad según sea el caso, ¿no? Así también debe incluirse en la matriz hiper. He realizado auditorías a empresas que tienen personal con discapacidad, pero en el hiper no contemplan o no han incluido los peligros acorde a su condición y finalmente los riesgos y qué controles se deben tener. Y para factores de riesgo de procreación también, hay que incluir unos planes iniciales, los programas, o los riesgos que se tienen de agentes físicos, químicos, biológicos, económicos y sociales para factores de riesgo en tema de procreación. Bueno. Y esta es la nueva normativa que salió un poco en enero de 2020, se aprobaron las medidas de promoción de la formalización laboral y de protección de los derechos fundamentales, que trajo consigo la modificatoria del artículo 77 del Decreto Supremo 005-2012. ¿Qué decía en la modificatoria? Dice que tiene que ser el hiper elaborado y actualizado periódicamente, sin exceder un año, debe realizarse por el empleador,
se realiza en cada puesto de trabajo, como vimos un poco en los ejemplos, en los métodos de la RM050-2013, los formatos no incluyen una columna o no incluyen el tema del puesto de trabajo, ¿correcto? Tiene que realizarse con participación de personal competente y tiene que ser en consulta con los trabajadores, comités, subcomités o supervisor de ST, ¿no? Entonces, ¿qué dice en el Decreto Supremo 002-2020? Dice que el IPER tiene que contemplar actividades rutinarias y no rutinarias, además de las situaciones de emergencia. Las condiciones de trabajo existentes o trabajo previstas, así como la posibilidad también de que el trabajo que lo ocupe sea especialmente sensible a factores de riesgo, competencias, habilidades, destrezas, ¿correcto? Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles riesgos en materia de ST, que guarden relación también con el ambiente de trabajo, con el entorno, la organización de trabajo, por ejemplo, los turnos rotativos, el ambiente, distancias. Ahora, en esta situación hay que incluir mucho qué controles, distanciamientos sociales, el tema de bloqueadores, estructuras, algunos controles de ingeniería de trabajo, organización, teletrabajo, que vamos a ver más adelante, ¿correcto? Incluir las medidas de protección para personal con discapacidad, procreación, también considerar el tema de enfoque de género y los adolescentes, el resultado de los factores de riesgo, es decir, los informes de monitoreo físico, químico, biológico, económico, psicosociales que se tengan, sirva de input también para el tema de la matriz hiper, ¿no? Los resultados de las investigaciones de accidentes, bien mencionaba, ¿no? Hay situaciones de accidentes que no han sido contemplados o actualizados en el hiper, ¿no? Los datos de seguimiento de salud, de exámenes médicos, de vigilancia de la salud colectiva, ¿no? Por ejemplo, actividades rutinarias anteriormente, por ejemplo, la disposición de residuos, la limpieza de herramientas, entonces ahora se está tornando ya en una actividad rutinaria que lo vamos a tener que incluir en el tema del hiper, correcto, el tema de emergencias, también ese procedimiento de caso de emergencias. Vamos a tener que considerar las condiciones de trabajo existentes, también considerando formación, habilidades de los trabajadores frente a ciertos tipos de riesgos. El tema del ambiente de trabajo o el entorno, ¿correcto? Iluminación, las posturas. Ahora el teletrabajo, ¿dónde se está realizando? ¿Cómo se están realizando en casa? Se están dando las condiciones, el trabajador está identificando, comunicando qué peligros tiene. Vamos a ver más adelante también un poco respecto al tema del COVID. El considerar en esta matriz CIPER el tema de los trabajadores en situación de discapacidad, factores de riesgo para la procreación, ¿correcto? Enfoque de género también. Considerar el tema de los resultados de evaluaciones de los factores de riesgos ocupacionales, resultados de las investigaciones de accidentes y el tema de los resultados de estadísticas también recopilados que hay que considerar. Bien, para realizar evaluación de riesgo, bueno, la evaluación de los riesgos es probabilidad por seguridad, ¿correcto? Nivel de riesgos. Acá en el ARM050 hay una matriz de evaluación de riesgos 6x6, donde lado horizontal está la probabilidad, lado vertical está la severidad, ¿correcto? Hacemos una multiplicación de las probabilidades o las severidades y nos sale una valoración de riesgo. ¿Qué etapa de riesgo están? Riesgo bajo, medio, alto, riesgo bajo, verde, amarillo, medio, naranja, alto, crítico, rojo, ¿no? Hay unos valores que se encuentran. Por ejemplo, acá hay una actividad de regado desatado, por ejemplo, el peligro de roca suelta, desprendimiento de las rocas, un poco la consecuencia, control existente, cumplimiento del procedimiento, la probabilidad 4, severidad 50, el riesgo es 200, entonces es un riesgo que se encuentra, riesgo crítico, medida de control adicionales a implementar, capacitación, procedimiento, el responsable, el residente.
En esta etapa estamos solamente describiendo un poco las metodologías. Ya en el curso de especialista de seguridad vamos a entrar a detallar, a implementar, a elaborar matrices CIPER y teniendo también otra metodología que ahora se están también algunos países también implementando, como es Ecuador, correcto, que es el metodología, un protocolo de evaluación que es de España, del control banding, que es un término americano para evaluar los riesgos, tomando también riesgos, por ejemplo, geográficos, que lo vamos a ver más adelante. Este es otro método, por ejemplo, de evaluación de riesgos. Este es un método que yo lo recomiendo para empresas ya que están maduras, que puedan entender ya los trabajadores la forma de evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, probabilidad por seguridad, donde la probabilidad es la cantidad de personas expuestas, hay los procedimientos existentes, las capacitaciones que se tienen, personal capacitado, parcialmente entrenado o no capacitado, la exposición de riesgos, es una sumatoria de personas expuestas, procedimientos, capacitaciones, exposición al riesgo, y la severidad es ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino, ¿correcto? Y hacemos igualmente una sumatoria de las probabilidades y hacemos la multiplicación. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. La tarea de etiquetado, máquina de etiquetado, por ejemplo. Acá el índice de personas expuestas a estrés, el índice de procedimiento es 1, ¿correcto? El índice de capacitamiento 1, entonces acá hacemos la sumatoria de la probabilidad y nos sale 7. El índice de seguridad 3. Y haciendo una multiplicación, bueno, el riesgo nos sale 21. Y ubicamos en esta tabla, 21 se encuentra en nivel de riesgo importante. Entonces, al encontrar el nivel de riesgo importante, lo ubicamos en la etapa de riesgos, criterios de significancia significativos. Entonces, ¿qué nos recomienda al encontrar este valor? No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Entonces, esa es una tabla de valoración o de evaluación del nivel de riesgo. Es una más detallada. Hay varios valores ya que considerar, más específica también, y que también esta metodología, por ejemplo, lo está realizando los inspectores de UNAFIL en la R034, que finalmente es para determinar el índice de riesgo también respecto a las empresas, ¿no? La jerarquía de controles, ¿correcto? Bueno, es comenzando siempre por eliminar, ¿correcto? Que va a la raíz del peligro, siempre digo en las capacitaciones, finalmente en las matrices cuando se auditan, ¿qué controles has implementado? ¿Has eliminado el peligro? Sustituido, que un poco van a la fuente, controles de ingeniería, estructuras, barreras, finalmente, modificaciones de los equipos. Entonces, señalización también, que va un poco al medio, que son barreras blandas, y el EPP. Yo siempre encuentro también que al momento de verificar los hiper, la primera barrera o primer control que se colocan es el equipo de protección personal, sin verificar un poco el tema de los otros controles, el control de ingeniería o sustituir, por ejemplo, el tema de eliminar, y más adelante vamos a ver esta jerarquía de controles, pero ya aplicadas al tema del COVID. Vemos acá una matriz, una plantilla de hipers, ya por puesto en la actividad específica, por ejemplo, trabajo de oficina, en planta, en el hogar. Tipo de actividad, ahí ya colocamos rutinarios y no rutinarios, que es un punto ya a considerar también de la 002-2020. El peligro, por ejemplo, exposición al virus, SARS-CoV-2. Entonces, tipo de peligro, biológico, ¿correcto? Exposición peligrosa, potencialidad de contagio, severidad, infección respiratoria, leve, grave, que puede ocasionar finalmente la enfermedad pulmonar, neumonía o muerte. El requisito legal, la probabilidad se calcula tomando en consideración las personas expuestas, los procedimientos que existen, los protocolos, los planes que se han implementado, el índice de capacitación, están las personas capacitadas o no, índice de exposición al riesgo, entonces sale un índice de probabilidad de 10.
el índice de la consecuencia acorde a los valores, 2, y salió un nivel de riesgo importante o significativo, pues, ¿no? Entonces, eliminar, vamos a ver qué controles, bueno, no podemos eliminar, sustituir al SARS-CoV-2, no lo podemos sustituir por otro virus u otro. Entonces, controles de ingeniería, ahí se pueden ir implementando barreras u otros, ya lo vamos a ver más adelante. Controles administrativos, bueno, los protocolos que se tienen, los planes de vigilancia, las capacitaciones, el equipo de protección personal, vamos a ver la estructura que se ha definido para el tema de los equipos equipo de protección personal, también uso de guantes, lastres descartables, tapabocas, lentes u otros, ¿no? Este tipo de matrices vamos a desarrollarlos ya en los cursos de supervisor a mayor detalle, ¿no? Y pero en el contexto COVID, por ejemplo, dentro de los químicos, tenemos los túneles de desinfección, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es un peligro y que va a generar como consecuencia irritaciones de mucosas, piel u ojos. El tema de los alcoholes, ¿no? El tema de las lejías, son los productos químicos que se vienen realizando, ¿no? El tema de la incompatibilidad de productos químicos, el tema de la lejía y alcohol, ¿no? Que generan reacciones químicas. Los ergonómicos en el contexto, por ejemplo, el teletrabajo, vemos el tema de las posturas, que no necesariamente todos tenemos las condiciones de mobiliario acorde a los riesgos ergonómicos que se puedan tener, ¿no? Vemos en la foto, ¿no? Adicionalmente a algunos otros peligros que puedan existir, ¿no? El tema de los psicosociales, ¿no? El tema de se debe incluir el tema de, por ejemplo, depresiones, el tema de la ansiedad, el tema del estrés, el tema de la cuarentena, que también hay personas, trabajadores que están sufriendo, ¿no? Bastante, el tema del insomnio, ¿no? Insomnio que finalmente tiene otros riesgos posteriores, ¿no? Hay que considerar ahora en actividades rutinarias, por ejemplo, el traslado del personal, ¿no? En transporte público hay vehículos de transporte públicos contaminados, la limpieza de las unidades vehiculares, la limpieza también de ambientes de trabajo contaminados, ¿no? El tema finalmente, las personas asintomáticas, hay que considerar también en esta nueva matriz de HIPER, herramientas y equipos contaminados también, pues, ¿no? El tema de los residuos, ¿no? Ahora el disponer de un residuo, ya sean guantes, sean de repente cualquier material que se genere en el ambiente de trabajo, podrían ser considerados también como residuos peligrosos, ¿no? El tema de los visitantes, de los contratistas que ingresan, ¿no? ¿Correcto? Personal contratista que no cumple también con los protocolos, como vemos en la imagen, no uso de mascarillas, el no respetar las distancias, el distanciamiento, el no lavarse las manos, el que no limpien o realicen la limpieza de sus herramientas, personal que ingresa, inspectores u otros, por ejemplo, con útiles de escritorio posiblemente contaminados, personas asintomáticas, ¿no? Los malos hábitos, los comportamientos. Yo normalmente cuando audito, hay muchas matrices CIPER que solamente están siendo consideradas, pero en condiciones, más no en comportamientos. No hay IPER que no consideran el tema de comportamientos como un peligro, ¿no? Personas indiferentes al COVID, ¿no? Los malos hábitos, ¿no? Botan el tema del papel al tacho común, personas no se cubren los brazos, personas irresponsables también. Por ejemplo, en el mercado de frutas ahí se vieron personal que estaban con certificados de negativo cuando finalmente eran positivos a la prueba rápida, ¿no? Personas que se bajan irresponsables que no usan las mascarillas adecuadamente, o personas sin capacitación. Peligros fuera también del lugar de trabajo, ¿no? El índice de exposición geográfica por distrito, zona de mayor riesgo. Por ejemplo, ahí hay un link donde pueden encontrar
el tema de la mayor cantidad de casos reportados, siendo San Juan de Lurigancho, por ejemplo, uno de los mayores hasta el día de ayer reportada, ¿no?, por el Ministerio de Salud. Protocolos que no se cumplen, ¿no?, o no se tienen los protocolos de ingreso y salida de casa, bodegas sin protocolos, boticas sin protocolos, mercados, acá que no respetan el distanciamiento, que se bajan las mascarillas, ¿correcto? El tema de los deliveries también, los residuos que se encuentran en las calles, acumulados en las calles, también son peligros producto de esta pandemia que se está viviendo, ¿no? Eficacia en el tema de los controles documentarios, no se vienen cumpliendo los incumplimientos de los planes de vigilancia, incumplimiento de los protocolos sectoriales, ¿no? En cada sector existen protocolos ya estructurados y un peligro es finalmente que no se vengan cumpliendo esos protocolos en sí. Incumplimiento de los procedimientos de trabajos de alto riesgo o trabajos para la prevención de accidentes también. Hay que considerar también en la matriz CIPER el tema de los factores de riesgos, ¿no?, para los trabajadores, ¿no? Había el tema de la RM265 2020 dio otra estructura donde ya habían las personas mayor de 65 años se consideraban de riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, asma, insuficiencias, obesidad, el índice de masa corporal ya de 40 a más, es unos puntos también más discutidos también para la actualización de esta normativa, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos de riesgos bajo, riesgo mediano, alto de exposición para los trabajadores, ¿no? Sabemos que personal, por ejemplo, justo decían, personal de vigilancia es considerado, ¿correcto?, de vigilancia de seguridad es considerado como riesgo medio, ¿no? De alta exposición, trabajadores de salud, esos hay que considerar dentro de la elaboración de la matriz CIPER o la actualización de la matriz CIPER estos niveles de riesgo, ¿no? Las medidas de control, por ejemplo, para el SARS-CoV-2, eliminar, no se puede eliminar, actualmente no hay un sistema para eliminar aún. Sustituir, no se puede sustituir un peligro por otro peligro, ¿correcto? El control de ingeniería, ahí sí hay ingeniería de diseños, ambiente de trabajo, ¿correcto? Flujo de aire, el tema de la ventilación, el tema de la solución para desinfección de estructuras, controles administrativos, bueno, teletrabajo, el distanciamiento social, la implementación de protocolos, de los planes, el lavado de manos, limpieza de los ambientes, la orientación psicológica también, señalizaciones. Acá el tema de la señalización es un factor importante dentro de los controles para la prevención del virus, SARS-CoV-2, el tema de EPPs, ¿correcto? El tema de los equipos de protección personal, qué tipo se está manejando, el FFP2, el 3, ¿correcto? Los lentes de seguridad, los trajes. Acá, por ejemplo, hay una tabla, según la RM265 ya actualizada, por ejemplo, para el personal de riesgo alto, exposición, muy alto, alto, mediano, bajo, ¿no? Para el mediano o bajo, bueno, está la mascarilla quirúrgica, alto, el tema de la N95, bueno, hay el tema de las caretas también, las gafas de protección. Entonces, esos son equipos de protección que se deben considerar para el grupo de exposición de los trabajadores según la RM265, ¿no? Algunas medidas de bioseguridad que viene dando el Ministerio de Salud, lavanderías, en ferreterías, en librerías, que deben ser incluidas también en la elaboración del matriz CIPER, en los restaurantes, en los protocolos que se vienen dando, que también que se tienen que incluir, el distanciamiento que se tiene que considerar, cómo se debe hacer el tema del reparto, ¿correcto? Acá hay un proceso de elaboración del IPER. Bueno, se inicia con un tema de conformación, designación del equipo de trabajo, identificación de los procesos y puestos de trabajo, identificación de los peligros, evaluación de los riesgos, clasificación de los niveles de riesgos, determinación de las medidas de control, la aprobación de la matriz CIPER, implementación, control y seguimiento de los riesgos, difusión de la matriz CIPER. Yo siempre digo, el tema de la matriz CIPER debe ser un ciclo de mejora.
¿correcto? Desde el momento de la planificación, del momento que se planifica actualizar o incluir los nuevos peligros, implementarlos, colocarlos, elaborarlos y colocarlos en campo, difundirlos. En las inspecciones hay que verificar que todos los controles que se tienen en el IPER se estén dando, y aquellos que no, hay que incluirlos y actualizarlos. Y no esperar, por ejemplo, a la actualización anual. Siempre hay peligros que salen producto de inspecciones, de supervisiones, de las reuniones de seguridad o la identificación constante, continua de los peligros, van alimentando el tema de la matriz IPER, van fortaleciendo el tema de los controles para prevenir el tema de accidentes y evaluación de riesgo, ¿no? Como digo, la fiscalización no solamente están realizando para la implementación de los protocolos, sino están también realizando inspecciones para ver los riesgos laborales que se tienen aquellos que están en las empresas o están en sitios, están realizando actividades, ¿no? Bueno, ahora es una FIR, su salud, Sensopas, que como bien mencionaba Cecilia, ahora el tema de los planes se ha dado la administración al Sensopas, ¿no? Y acá hay un método de evaluación, como comentábamos, protocolo de evaluación para analizar los escenarios de exposición, para realizar específicamente agentes biológicos del SARS-CoV-2, ¿no? Hay un índice de riesgo, ¿correcto? Bajo 6 factores: índice de exposición geográfica, un escenario de riesgos, un contacto estrecho o algunos casos positivos que se puedan tener, los espacios de trabajo que se tienen, el tema de los equipos de protección personal que se tiene implementado en el puesto de trabajo, índice de ventilación ambiental. Es una forma de evaluar el nivel de riesgo por SARS-CoV-2, que es el PER, ¿no? Y te dicta 6 parámetros. Esta es una metodología que ya se está implementando, como bien mencionado, en Ecuador. He visto también profesionales que están implementándolo acá en Perú. Y hay 6 parámetros. Te da un nivel de calificación por exposición de 10 a 1000, 10, 100.000. Por ejemplo, índice de exposición geográfica depende de los grupos de exposición de riesgo, acá aplicándolo un poco a Perú, los grupos de exposición de riesgos, o la cantidad, la tasa, por ejemplo, de contagio por distritos. Entonces se van cuantificando cada parámetro hasta encontrar el índice de riesgo laboral. Esta es una matriz que se puede integrar a la matriz IPER inicial o manejarlo independientemente. Yo recomiendo que sea integrado y también manejar, por ejemplo, eso para que puedan ver un índice de riesgo específico de este riesgo biológico, ¿no? Adicionalmente, esta metodología, por el nivel de riesgo encontrado, te da alternativas, medidas preventivas para riesgo bajo, medio o alto, ¿no? Acá hay un protocolo ya de evaluación, como digo, de Ecuador, que ya viene implementando esta metodología para evaluar exclusivamente este riesgo biológico. Entonces, acá voy a colocar solo un video para que puedan percibir esta metodología. Para desarrollar un ejemplo práctico de la aplicación de este algoritmo de evaluación totalmente inventado y totalmente mejorado para todos los técnicos de prevención de riesgos laborales, vamos a suponer la realización de la evaluación de riesgos de un puesto de un operario o operaria en una cadena de montaje de monitores industriales de una fábrica situado en Madrid, capital. ¿Sí pueden ver el video? ¿Sí está bien? ¿O... Sí se ve, Milton. Ya, perfecto. Respecto al índice de exposición, tenemos que penalizarlo con 1000, ya que se encuentra ubicado en Madrid capital, donde el riesgo de contagio es muy alto. El escenario de riesgo, según las tablas del Ministerio, lo considera como perfil de bajo riesgo de exposición y se puntúa con 10 según nuestras tablas. Respecto al contacto estrecho positivo, deberíamos recabar la posible información si ha habido casos positivos o sospechosos o alguien haya tenido un contacto estrecho. Ante la ignorancia de ese término podemos evaluar con un
número moderado de 100. Respecto al espacio de trabajo, podemos ver en las imágenes que no se respetan las distancias mínimas, con lo cual lo penalizaremos con un 1000. Respecto a la disposición de equipos de protección individual, aun a pesar de ser un riesgo de bajo riesgo de probabilidad, en este caso sí lo vamos a penalizar moderadamente con 100, ya que no tienen ningún operario mascarillas de protección ni ningún tipo de mascarilla higiénica. Y respecto al índice de ventilación, también vamos a presuponer que hemos hecho mediciones y no se cumplen las tasas mínimas de renovación de aire, con lo cual lo penalizaremos con 1000. Al hacer estas valoraciones, vemos que obtenemos un valor de índice de riesgo de 3210, lo cual se marca en color rojo, lo que supone un esquema o una banda de alto riesgo. Esto es intolerable, hay que tomar medidas inmediatas, ya que sabéis que el límite de excisión es a partir de 2300 y por lo menos debemos intentar llegar a un riesgo medio. ¿Dónde podemos actuar? Primero, en el parámetro de espacio de trabajo. Si interponemos mamparas o aumentamos las distancias, podemos bajar hasta un valor de 10. En la disposición de IPs podemos habilitar a todo el personal también con equipos de protección FFP3 o FFP2 mínimo. Y respecto al índice de ventilación, podemos también hacer una renovación o mejora de las tasas de renovación de aire, consiguiendo una disminución del valor a 10. Con lo cual el índice de riesgo, como veis, se ha reducido hasta un 50%. Como se comentó en el documento formativo anteriormente, Correcto, entonces esa es una metodología que se va a aplicar también en el curso de supervisor, especialista también de seguridad y salud en el trabajo, que es de control banding, que ya vemos los 6 parámetros para evaluar específicamente la evaluación de los riesgos laborales del nuevo coronavirus, del SARS-CoV-2, del virus. Entonces, bueno, hasta ahí mi presentación. No sé si ya pasamos al tema de las consultas. Excelente. A ver, tenemos otra pregunta. ¿En qué casos es obligatorio contar con un pensionista? ¿Un prevencionista dijo? ¿Sí? Sí, un prevencionista. Bien, bueno, el término prevencionista es utilizado más para el sector construcción, ¿no? Eso no, eso no, digamos, exime a que de pronto si una organización quiera tener ese rol funcional dentro de su estructura, lo pueda adoptar, ¿no? De hecho, el prevencionista aparece en el Decreto Supremo 011 del 2019 de TR, ¿no? Que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción. Ahí aparece el término prevencionista, ¿no? De pronto es por ello de que tal vez encontramos más prevencionistas en obras de construcción, ¿no? Pero si una organización, industria, desea colocar como parte de su estructura del área de seguridad y salud en el trabajo a un prevencionista, lo podría colocar. De acuerdo. Bien. Las empresas van a asumir gastos para que el teletrabajo sea eficiente y cumplan con las normas de seguridad y salud, como por ejemplo la ergonomía. ¿Cómo sería el enfoque de un trabajador que está haciendo trabajo remoto y tiene riesgo que está asociado con la ergonomía? De hecho, ahora se ve a veces en las publicaciones de redes sociales, ¿no? Que algunas empresas están empezando a otorgar mobiliario ergonómico al personal que está desarrollando teletrabajo, ¿no? O trabajo remoto. De hecho, el otorgarlo va a salir como un control operacional de la identificación de peligros, como lo explicaba Milton, ¿no? Que la matriz CIPER se afecta por el teletrabajo también. Si debe asumir esos costos el empleador, sí, pues, ¿no? Sale como un control operacional. Así es, bueno, hay un decreto, el 010 también 2020, que es de trabajo remoto. Hay una parte ahí importante del tema de las condiciones de seguridad. Correcto,
en que hay que brindar las condiciones mínimas y es viceversa, ¿no? El trabajador que está realizando también el tema del trabajo remoto, informar de las condiciones de seguridad que tiene y si hay algún control que implementar o no ergonomía en ese puesto de trabajo, tiene que informar al empleador. Y ahí el empleador, en una coordinación recíproca, implementar los controles para el tema de la prevención de cualquier tipo de accidente o enfermedad, el tema ergonómico también, pues, ¿no? De acuerdo. Luego nos preguntan, para un negocio electrónico en el que se puede tener 4 colaboradores que se dedican a cargas y descarga de manuales, de envíos, o sea, descargas manuales, perdón, y envíos, también es necesario que se audite el plan de gestión del sistema de salud y seguridad en el trabajo y matriz IPER-C, línea base. Que se ejecute auditorías. Así es. No, en realidad el decreto supremo 014, no miento, 14-2013 creo que es de auditorías. Ah, el 014-2013. Sí, 014-2013. Marca la pauta sobre en qué tipo de organizaciones son aplicables las auditorías, ¿no? Y en aquellas de pronto que tienen menos de 10 trabajadores y que no ejecutan actividades de riesgo, catalogadas como actividades de riesgo, la auditoría se da en la medida de que la autoridad del trabajo lo solicite, ¿no? En este caso, si de pronto el Ministerio de Trabajo no solicita en alguna inspección desarrollar alguna auditoría al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se va a tener que hacer allí. Pero en ese tipo de empresas están exceptuadas de las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Luego, ante una posible vacuna contra el COVID, ¿qué medidas deben tomar los empleadores en la adquisición de estas vacunas? Y por seguridad, ¿no se deberían mantener estos protocolos para siempre? ¿Qué opinan los expositores al respecto? Ya. Bueno, en realidad habría que esperar los lineamientos del gobierno cuando salga la vacuna, porque tiene que salir, tiene que salir, todos estamos con eso. Cuando salga la vacuna del COVID-19 habría que esperar los lineamientos del gobierno sobre cuál va a ser el actuar de los empleadores, ¿no? Si es que esta se va a brindar de manera gratuita y en qué orden, ¿no? Cuáles son las políticas que se van a tener que adoptar en las empresas. Y sobre si se deberían mantener los lineamientos del plan de vigilancia, prevención y control, yo pensaría que sí. De hecho, desde ahora eso cambia mucho los hábitos de los trabajadores y cambia nuestra forma cotidiana de hacer las cosas, ¿no? Y esos hábitos se incorporan como parte ya de la cultura de la empresa, ¿no? Claro, nosotros tenemos, bueno, en el tema de la matriz CIPER y en el sistema de gestión, tenemos que ya aprender a convivir independientemente de que exista vacuna. Tenemos que aprender a convivir con el virus, ¿no? Porque finalmente siempre va a existir alguien que se pueda contagiar, van a existir los grupos de exposición y ir controlando, incluyendo en las plantillas o en la identificación de los peligros como un control, pero finalmente, independientemente de que implementes controles, siempre no al 100% es que se cumplan, ¿no? Pueden fallar, por ejemplo, hay procedimientos, protocolos que están implementados, pero vamos, si nosotros que somos auditores, vamos y auditamos y finalmente hay incumplimiento, ¿no? Entonces, yo creo que debe mantenerse constante y verificar que finalmente se venga cumpliendo, verificar la eficacia de que esos controles, protocolos se estén realizando, se estén dando, ¿no? Dado también el gobierno, qué otras pautas también o requisitos legales nos pone respecto a esto, ¿no? Muy bien. Percy Carguachuco nos pregunta de Facebook. Dentro de los peligros biológicos se mostraba que el uso de ciertos elementos de desinfección pueden ser dañinos, pero están dados su uso dentro de la normativa. ¿Cómo consideraríamos entonces este uso?
Es correcto. Ahí lo que yo recomendaría es entrar a una valoración si está en la empresa, con una valoración del nivel o de concentración o la forma de uso de los riesgos que se están dando. Ahí entra específicamente, entra en el IPER, ¿no? Valorar el riesgo que se tienen y el nivel de la consecuencia, ¿no? Entonces, hay que considerar si legalmente te dicen, por ejemplo, el tema de los túneles de desinfección. En algunas instancias, el Ministerio de Salud sacó una normativa donde se prohíbe el tema de los túneles de desinfección. Entonces, eso algunas empresas todavía lo vienen realizando, ¿no? La cual ya no debe realizar, no debe efectuarse. Entonces, sí hay ciertos riesgos para la salud, quemaduras, alergias u otros. Hay que entrar en una evaluación integral, ¿no? Incluyendo el tema del medio ocupacional en esta evaluación de riesgo, ¿no? Muy bien. Luego, Ronald Arevalo nos hace una pregunta muy interesante, ¿no? En todos los protocolos sanitarios estamos viendo este distanciamiento mínimo de 1 metro que tiene que existir. Cecilia, ¿tú qué opinas al respecto cuando hay una actividad, por ejemplo, nos ponen aquí, una planta de manufactura, que el trabajo se hace de a 2 personas, como por ejemplo un montaje? ¿Cómo poder respetar la distancia para evitar posibles contagios? Porque ahí el contacto es menor a 1 metro, ¿no? Producto de la actividad. Correcto. De pronto habría que observar cómo se desarrolla esa actividad. De pronto, si son en mesas de trabajo, podrían aplicarse estos paneles que ayudan a reducir el distanciamiento social. También se podría hablar de protectores de careta, ¿no? Caretas faciales también podrían utilizarse, pero habría que observar el escenario para ver específicamente cuáles son los controles que se tendrían que dar, ¿no? Si no es posible el distanciamiento de 1 metro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, servidores de salud que ejecutan su trabajo donde no es posible el distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento de 1 metro. Pero aplican otros tipos de controles operacionales para pues, continuar ejecutando su labor, ¿no? Por ejemplo, servicios odontológicos también, ¿no? El distanciamiento de 1 metro no es factible, pero aparecen alternativas como estas cámaras de separación entre paciente y médico. Habría que observar cómo se está desarrollando ese trabajo de montaje para ver qué alternativas podríamos tener. Muy bien. Pilar Heredia nos está preguntando, ¿el plan anual de seguridad y salud en el trabajo y la política de seguridad se deben adecuar ahora por el tema de COVID-19? ¿Y la línea base también debería ser revisada para ver cumplimiento de las nuevas normativas de COVID-19? Bien, de pronto, no sé si la política, de pronto la política no, porque la política expresa los compromisos de la alta dirección, ¿no? Del empleador en este caso. Y se mantiene el compromiso de salvaguardar la integridad de los trabajadores. Pero sí documentos de pronto como el Plan Anual de SST, donde se incorporaría la mención al Plan de Vigilancia, Prevención y Control de pronto, o según el contenido y la complejidad de este plan anual se podrían incorporar hasta los controles que se están detallando dentro del Plan de Vigilancia, de Prevención y Control, ¿no? Mencionó la política, mencionó el plan anual, y mencionó también el otro documento, Carlos. La matriz. ¿La matriz CIPER? Uh-huh. Sí, la matriz CIPER sí se ve impactada por todo lo que explicó Milton, ¿no? Pero la política tal vez no, pero sí documentos como el plan anual, objetivos, IPER, ¿no? Eso sí se ve impactado. A ver, Karim Carhuamaca nos pregunta, de acuerdo al Decreto Supremo 008 del 2020, específicamente a la lista de grupo de riesgo, en caso de tener un personal que se encuentra en planilla, pero no es nombrado, y presenta más de 2 factores de riesgo para COVID-19, ¿el empleador sigue remunerando a este personal? Cabe mencionar que el trabajo se desarrolla en campo, y si aplica para instituciones del sector público y privado, ¿cuál sería un poco la consideración? Es un personal que no está desarrollando actividades, que sus actividades son netamente de campo, ¿no? Así es. No tiene posibilidad de ejecutar trabajo remoto y cuenta con 2 factores de riesgo.
del grupo de factores de riesgo, ¿correcto? Sí. Bueno, de hecho, muchas organizaciones están adoptando la suspensión imperfecta de labores, ¿no? Las licencias con goce de haber. Y no es tan sencillo decir aplicamos la suspensión perfecta, porque en realidad va a depender del contexto que esté viviendo la organización, ¿no? Y de su respaldo económico en ese momento para poder ir por la suspensión perfecta de este personal. Pero si no, aplica la suspensión imperfecta, ¿no? O licencia con goce de haber, o sujeto a compensación de las horas, ¿no? O de pronto también se podrían ir negociando con el colaborador otro tipo de labores, ¿no? ¿Qué tipo de compensaciones podrían haber más adelante? Pero si son factores de riesgo, son 2 factores de riesgo, y su trabajo es netamente de campo, o de pronto se podría aplicar la declaración jurada para poder desarrollar sus trabajos en campo, ¿no? Habría que revisar el escenario con detalle para ver qué tan factible es aplicar la declaración jurada para que pueda volver a trabajar a campo. De acuerdo. Milton, Berta Chanta nos hace una consulta conceptual sobre el I+C. ¿Se debe considerar los peligros de esto en relación al COVID-19 únicamente dentro de la empresa? Bien, actualmente dada la pandemia, por ejemplo, hay personal que se está trasladando, ¿correcto? Y que está el peligro, está trasladando por factores de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de domicilio por transporte de personal hacia casa. Lo que sí, a nivel empresa, sí debe considerarse exclusivamente los que están relacionados al trabajo, ¿no? Si hay, por ejemplo, deliveries, que ellos sí finalmente están en el lugar de trabajo, es transporte, y están expuestos a esos riesgos, porque cabe la aclaración que en este webinar no solamente hay personal de industria que se encuentra en un círculo encerrado o delimitado, ¿no? Sino hay personal que trabaja en las boticas, que trabaja de libre, que trabaja en cocinas, que trabaja en los diferentes sectores. Entonces, el peligro no solamente está expuesto o circundado a nivel de infraestructura, sino los peligros que se encuentran relacionados al trabajo, ¿no? Más que un lugar físico, ¿no? Ok, de acuerdo a la coyuntura nacional, como bien sabemos, hay una situación que ha sobrepasado la parte de salud en muchos aspectos, ¿no? No es ajeno, por ejemplo, la región de Tarapoto, Cani Mons, desde allá nos consulta. Tienen personal que su trabajo, están en Tarapoto, es salir a campo, ¿no? Y para ello, pues por el contacto, son considerados riesgos medios, deben hacer las pruebas COVID. No obstante, en Tarapoto no se están haciendo pruebas, hay al parecer un tipo de escasez, tampoco se pueden acceder a los EMOS. ¿Cómo se podría proceder? ¿Qué alternativas se le podría dar a esta situación que ciertamente escapa un poco a lo que dicen las normativas? Bueno, si los recursos que nos provee el Estado, digamos el entorno, no son suficientes, es decir, no tenemos abastecimiento de pruebas, no tenemos de pronto la posibilidad de hacer los exámenes médicos ocupacionales, que en realidad esos pueden quedar para después de la emergencia sanitaria, pero si no hay un respaldo de salud, nos toca pues ir aplicando lo más básico que nos ha dado el plan de vigilancia, prevención y control, ¿no? Que de pronto son las fichas de sintomatología, control de temperatura, para estar atentos a casos sospechosos que puedan darse, ¿no? Y hacer la comunicación respectiva a la autoridad de salud, ¿no? Siempre cumpliendo de pronto con todas las medidas de bioseguridad para que se pueda desarrollar el trabajo de campo de acuerdo a su negocio, ¿no? Pero si ya no tenemos oportunidad de hacer estas pruebas, hacemos el seguimiento básico, ¿no? La vigilancia básica que esté establecida dentro de nuestro plan de vigilancia. Muy bien, de acuerdo. Diana Castillo nos pregunta, ¿qué pasa con una empresa que tiene un único empleador? O sea, es una persona natural, me imagino,
y también es el socio, va a ser el supervisor de salud y seguridad del trabajo. ¿Cómo sería el manejo con los procedimientos, con las actas de nombramiento, de aprobación? Es una empresa que comercializa a pedido, ¿no? O sea, delivery, ¿no? Y servicios cuando se quiere, no cuenta con un almacén. De este tipo hay muchas empresas aquí en el Perú, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación a seguir? Bueno, si es una persona natural con negocio, en realidad, y si es una persona natural que desarrolla su trabajo como profesional, como por recibos por honorarios, no está obligado a la presentación y a la elaboración y presentación del plan. Pero Perdón, si es nos aclara que es persona jurídica, ¿no? persona jurídica, ok, que solo tiene un trabajador, entendí, ¿cierto? Sí, sí. Un poco Solo extraño, tiene... pero se puede dar esa figura. No, puede ser, ¿no? De pronto una persona jurídica constituida donde quien trabaja es uno de los socios y ese socio está en planilla, de pronto. Más o menos por ahí puede ir el escenario. ¿Okay? De hecho, ese mismo trabajador asume el rol de supervisor, ¿no? Si hace delivery, en el plan de vigilancia va a tener que estar establecido cuáles son los controles a aplicar para poder desarrollar esa labor, porque no es una labor que vaya a ser solamente de trabajo de oficina, sino va a tener que salir, ¿no? Pero esa misma persona es la que asumiría el rol de supervisor y por lo tanto de hacer de cumplir, ¿no? Lo que de pronto la misma persona ha escrito dentro del plan de vigilancia, ¿no? En cuanto a las actas de aprobación, él mismo declararía al haber elaborado el plan, él mismo aprueba el plan, ¿no? Porque él es el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, él es el único trabajador de la empresa, ¿no? Muy bien. Ok. Una pregunta más de David. Entiendo que las empresas mayores a 20 trabajadores tienen una forma particular de poder llevar los protocolos y normativa. Por tanto, una empresa que ya tiene un comité de salud, seguridad y trabajo, pero por razones como las actuales no tiene continuidad, no están laborando, ¿cómo se haría? ¿Cuáles son los pasos generales para cumplir con la normativa? Ok. Entendería para promover el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Tendríamos que ver la posibilidad de que las sesiones del comité se hagan aunque sea de manera virtual. Porque si vamos a reactivar la empresa, si va a reiniciar operaciones o si de pronto nunca paró y le toca presentar su plan de vigilancia, el comité tiene que aprobarlo. Entonces, para que lo pueda aprobar, valdría hacer aunque sea una sesión virtual, por correo, por teléfono, aunque sea con una videoconferencia o de pronto una call conference, para poder dar a conocer cuáles son los lineamientos que se van a aprobar, porque tienen que ser aprobados por el comité y en un plazo máximo. Pero sí sería interesante que busquen los mecanismos virtuales, remotos, para poder tratar de mantener vivo ese comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de una empresa que tiene más de 20 trabajadores y que va a continuar con sus actividades de negocio, ¿no? Entonces sí, hay que buscar cuáles son los medios que podrían aplicar de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿no? Pero la idea es que nuestro comité no desaparezca, o sea, que se mantenga vivo, que siga reuniéndose, que siga conociendo cómo van la aplicación de los controles operacionales, los resultados de las inspecciones, la aplicación del plan de vigilancia, en la reanudación de actividades, cómo se está cumpliendo con todos los lineamientos de bioseguridad, entre otros, ¿no? Ok. Esta es una pregunta para Milton en cuanto a la matriz CIPER. Nos consultan, ¿los peligros y los riesgos referidos al COVID-19 se coloca como un punto adicional y al inicio de la matriz? ¿Cómo se debería manejar esta parte en la matriz CIPER? Correcto. Bueno, la recomendación es que todos los nuevos peligros se encuentren integradas en una sola, ¿no? Comentaba de que actualmente esta nueva evaluación presentada se puede integrar a la matriz bajo los indicadores que se tienen de exposición, de capacitación, de personas expuestas. Se puede integrar uno solo en una sola matriz, porque también va a ser auditada o va a ser fiscalizada en una sola.
como recomendación de este webinar del curso, también se puede tener independientemente para que puedas valorar o tener más visible esta nueva valoración específicamente del SARS-CoV-2, pero debería estar integrada en una sola, ¿no? Esta es la matriz que se va a presentar cuando o es auditado por un auditor del ministerio o es fiscalizada, ¿no? E ir actualizándolas conforme vas actualizando tus protocolos o tus planes de vigilancia, que ahora es mensual. Tienes que ir actualizando también tu hiper, ¿no? Así es. Bueno, nuevamente les agradezco a Cecilia por la participación, por el espacio. Milton, muchas gracias. Unas palabras finales para poder despedirnos. Muchas gracias, Carlos. En realidad, una vez más agradecer a Calidad Consultores por la iniciativa para desarrollar el evento y los esperamos pues en el curso de Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo sé que va a ser muy valioso para las empresas que ahora están buscando formar a aquellas personas que deben abanderar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y el seguimiento a sus planes de vigilancia. Gracias. Igualmente agradecer a Calidad Consultores, agradecer a los participantes también que han estado el día de hoy, invitarlos también al curso a efectuarse, que finalmente está enfocado a los especialistas que van a abanderar, a comité de seguridad y salud, a supervisores, también al personal por el cumplimiento de sus capacitaciones y también que van a coayudar también a la mejora del sistema de gestión de seguridad y salud. Los esperamos en este curso, ¿no? Muchas gracias. Milton, bien Cecilia, muchas gracias. A las personas que siguen formulando algunas preguntas, tanto en Facebook como en Zoom, y por cuestiones de tiempo no se han podido terminar, les agradecería que por favor puedan trasladar las preguntas al correo en el que se inscribieron para este webinar, o también dejarlo en los comentarios de nuestro Facebook, o también en la mensajería, en el Messenger, nos podemos hacer las respuestas y podemos continuar respondiendo al respecto, ¿no? Para no dejarlos, digamos, con la inquietud. Por cuestiones de tiempo, estamos culminando y luego vamos a poder resolver todas estas preguntas. Nuevamente, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.